programa vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, que es el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Con él vamos a hablar el tema de la canalización de créditos de organismos internacionales para el país. Economista, buenos días, gracias por aceptar la entrevista a este espacio. Primero le consulto si me escucha. Sí, buenos días, gracias por la entrevista, si me escuchan. Gracias, economista, aunque con cierta intermitencia, esperemos que no pase nada en este diálogo. Economista, el país está a punto de recibir un nuevo crédito de 500 millones de dólares por parte del Banco Mundial. Ese crédito que recibe el país, ¿en qué se lo va a invertir, economista? Bueno, estos son recursos de libre disponibilidad, no están atados a un proyecto específico o a un destino específico. Es criterio del gobierno utilizar estos fondos de la forma como considere adecuada. Pero nosotros tenemos una lista de prioridades, tenemos una agenda donde nos ubicamos en aquellas necesidades más urgentes y sobre esa base vamos actuando. En eso participamos obviamente nosotros, el Ministerio de Economía, pero participa también la Vicepresidencia y la Presidencia de la República. Y dentro de eso tenemos prioridades. Les doy un ejemplo. La salud es una prioridad a uno, es decir, si algo no puede demorarse o tratamos de que no se demore, son los rubros relativos a la salud. Y de esta manera seguimos con las prioridades que están en la lista que se tiene asignada. Tenemos atrasos todavía, recuerde que entraron 2.000 millones del primer desembolso del fondo, pero los hasta esa fecha eran de 3.700. Es decir, así habríamos querido todos destinar a atrasos, igual no nos alcanzaba. Y en eso estamos siguiendo con la prioridad de pagos, no solamente son los recursos que vienen de afuera, también son los recursos que brinda el propio presupuesto. Y me refiero, por ejemplo, al tema petrolero, que algo ha mejorado, pero sobre todo al tema tributario, porque ahí hemos visto una recuperación mes a mes que nos da optimismo. Por ejemplo, los meses de octubre y septiembre fueron mucho mejores en recaudación que los meses de abril. Y eso también es una fuente de recursos unido al financiamiento externo, nos va a permitir y nos está permitiendo poco a poco ir saliendo de los compromisos que tenemos. Y así con lo que está por venir, faltan 150 millones de dólares y faltan 2.000 millones de desembolso del segundo del Fondo Monetario para el mes de diciembre. Economista, para recibir esos 2.000 millones de dólares, Ecuador tiene que cumplir también con algunas sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Entre ellos está, pues, hacer una ley anticorrupción. ¿Usted cree que esa ley anticorrupción se va a lograr aprobar antes de fin de año? Bueno, nosotros tenemos el requisito de las metas macroeconómicas que están cumplidas. Al cierre de septiembre ya revisó eso, dio inclusive un comunicado del propio fondo y del Ministerio demostrando que hubo cumplimiento y con, yo diría, bastante holgura. Para la meta cualitativa, que es la ley, esta efectivamente tiene que salir de la esfera del Parlamento, de la Asamblea, en el mes de diciembre para el 15. Y ahí obviamente sabemos todos que pasa al lado del Ejecutivo para que tome una decisión de un total, pero el compromiso es que salga de la Asamblea para el 15 de diciembre. Y lo que hemos acordado la Asamblea con su presidente, con el presidente de la Comisión, que esto se cumplen en las fechas previstas. Está citándose para el día de mañana sábado para la discusión del primer debate. El informe debate y tendremos que definir el segundo debate para que el Pleno termine aprobando la Asamblea en las previstas. Así que estoy optimista de que esto va a salir
a pesar del poco tiempo que tenemos. Correcto. Economista, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Usted hablaba hace un momento de una recuperación significativa de la economía, producto de que la tributación, especialmente el IVA, pues está dando buenos resultados ya. Esto nos da visos de que efectivamente hay circulante, la gente está comprando y la gente está cumpliendo con su tributación. Entonces, ¿cómo explicar que todavía existen empresas que siguen despidiendo y otras que están quebrando? Bueno, recuerde usted que la estimación de crecimiento económico del país para este año estaba en menos 10.9, casi 11% de caída. Una caída que no tiene antecedentes en la historia económica del Ecuador. La última revisión que hizo el propio fondo habla de una reducción de 9.5. Algunos otros trabajos hablan de 9 y algunos de algo menos de 9. Pero lo que le quiero decir es que estamos dentro del problema algo mejor, pero eso no quiere decir que hemos salido del problema. Seguimos de un año recesivo y eso obviamente se expresa en que hay empresas que siguen teniendo problemas de mantener su personal y muchas de ellas de seguirse manteniendo en el mercado. Pero lo importante de esto es que vayamos poco a poco recuperándonos para que este tipo de problemas que siguen existiendo cada vez sean menos. La ley de apoyo humanitario ha ayudado mucho en eso. Los resultados que se tienen son muy, yo diría, alentadores. Y lo que se está viendo en materia, por ejemplo, de recaudación, como digo, en materia de exportaciones. Fíjese que en un año de recesión mundial, las exportaciones no petroleras del Ecuador están creciendo a 2 dígitos, sobre el 10%. Entonces, estos son elementos que nos permiten ser optimistas, a pesar de que seguimos en un año recesivo, pero menos intenso, pongámoslo así, de lo que se tenía meses atrás. Entonces, el Ecuador, con esta situación, pues ha tenido que buscar la ayuda internacional, y entiendo que con estos 2.000 millones que recibió en un primer desembolso, más los 2.000 que pretende recibir ahora en diciembre, más los 500 por parte del Fondo Monetario Internacional, más el Banco Mundial que va a dar 500 millones, entiendo que ha donado también 14 millones más, serían en total 4.514 millones que recibiría el Ecuador, más un desembolso también, un préstamo del BID de 150 millones. ¿Será que también vamos a pedirle a China más dinero? Bueno, el financiamiento de CAF también faltaría, que son 193 millones de disponibilidad inmediata. Es un poco más del monto total, pero para efectos de uso de disponibilidad es esa cifra. Recuerde algo, el país necesitaba para este año, para atenuar los 8.000 millones de impacto por la crisis. Eso es lo que nos significó, entre la caída del ingreso tributario por la propia recesión, la caída del ingreso petrolero, primero por el precio y segundo por el volumen, porque hubo caída de producción, entre otras razones, por la rotura de los oleoductos. Y además porque no se pudo monetizar los activos del Estado que estaban en el presupuesto. Si usted suma todo eso, el impacto es de 8.000 millones. Por lo tanto, había que buscar reemplazar de alguna manera esta falta de ingresos, y eso no se nutre sino con un programa de austeridad, manteniendo los ritmos de uso de fondos de egresos de la mejor forma y además con endeudamiento. Y en ese proceso estamos. Lo importante es no si nos endeudamos o no nos endeudamos, sino que la ruta del endeudamiento siga la trayectoria del programa económico. Es decir, esto tiene que ir subiendo y tiene que tener un pico y empieza a decrecer para caer a los ritmos que se establecen en el propio programa. El 40% de la relación deuda-PIB, por ejemplo, está establecido para el 2035. Pero para poder llegar en esa fecha a ese porcentaje, es importante de crecer. Y segundo, la estructura de la deuda. Porque usted puede tener una relación deuda-PIB del 60, del 50 o del 40, pero no es lo mismo deber a 30 años al 5% que deber a 5 años al 10%. Entonces, ese también estamos trabajando. Ya se hizo la renegociación de la deuda con los tenedores, estamos trabajando en la deuda
interna, y estamos también en la línea de mejorar de la deuda bilateral, donde está lo que usted mencionó de la deuda con China, donde probablemente vamos a requerir un apoyo para el próximo año, pero lo importante es la trayectoria, como explico. Economista, ¿cómo recibiría el país o cómo recibiría la economía del país el próximo gobierno? Bueno, nosotros estamos trabajando para dejar la casa en orden, como se dice. Estamos en la línea de que este país entre en una etapa de recuperación el próximo año. Todas las estimaciones hablan de eso. No quiero decir con ello que el 2021 va a ser igual que el año 2019, el previo de la crisis y la pandemia, pero sí bastante mejor que el 2020. En eso sí le puedo decir. ¿Y eso qué significará? En orden las finanzas públicas, más el sector externo, con recuperación de reservas, con crecimiento económico más acelerado, con financiamiento para que la economía pueda hacerse, todos esos los indicadores que vamos a entregar. Y adicionalmente, las reformas que hemos anunciado en materia tributaria, en materia laboral, en materia pensional, y las leyes que estamos trabajando, la ley de anticorrupción, que es para este diciembre, pero además en diciembre también tenemos que presentar la ley del COMIF, el Código Monetario y Financiero, y también estamos trabajando en una ley para el mercado de valores, para controlar mejor, sobre todo por lo que ha acontecido en las últimas fechas, una ley para las empresas públicas, que también estamos trabajando, y una reforma arancelaria en manos más del Ejecutivo, porque eso es tema del Comexi. Entonces, todo eso estamos haciendo para dejar una economía lo más estable posible, con recuperación, y ojalá tengamos la suerte, los ecuatorianos, de tener un gobierno sensato y responsable que le dé continuidad a las cosas y, bueno, cambie lo que considere que tiene que cambiarse. ¿Cuál es el porcentaje de inflación del último mes del país, ministro? Es negativo, es negativo. Estamos con una tasa negativa de menos 1.6. Esto significa que el promedio de precios han caído, y no es este el único mes. Ya son muchos meses en el último año que se registra eso. Precios en promedio están cayendo. Y esto se produce porque no tenemos suficiente demanda, que es una manifestación de un año recesivo. Así que ese es el comportamiento. La expectativa para el 2021 es que la tasa se mantenga cercana a cero. Es decir, no habría crecimiento de precios, o inclusive puede haber decrecimiento, que se llama deflación. Economista, ¿cuál es el monto actual que se ha asignado para Reactívate Ecuador a la fecha, ¿no? ¿Por qué muchas empresas no logran todavía conseguir esos préstamos, pese a que la banca en algunos casos ya ha aprobado esos créditos, pero no llega el dinero a estos sectores? Se hablaba de más o menos 1.150 millones en principio. ¿Hay algún monto más al respecto en Reactívate Ecuador? Bueno, el anuncio para buscar recuperar la actividad privada efectivamente fue de 1.150 millones. Pero no es todo eso Reactívate Ecuador. Lo que realmente está en este proyecto son 500 millones. Esos recursos se han canalizado para dos bancos privados, y también para el Banco del Pacífico. Y ahí nosotros como ministerio tenemos que aportar con 300 millones. Ya hemos aportado una parte de eso, y la otra estamos entregando en este mes de diciembre. Hemos ofrecido entregar 54 millones adicionales, precisamente para lo que usted anota, que hay algunos créditos, por ejemplo, que están aprobados, pero no están desembolsados. Y eso va a ayudar a ese desembolso. Hay otros que venían del exterior que han llegado, por lo tanto se pudo haber usado para otra cosa si simplemente no han llegado los recursos. Y también esta institución para el que da financiamiento pequeñas, que también una participación en el total de 2.150 millones, es decir, no toda esa cifra Reactívate Ecuador, pero independiente del tema,
nosotros vemos que ha habido algunos problemas. Las condiciones, por ejemplo, para que se canalice a través del sistema financiero no han sido las mejores, y por esa razón estamos trabajando en una nueva, un nuevo paquete, llamemos así, una nueva alternativa. No le quisiera llamar Reactívate Ecuador 2 porque un poco que arrastra lo que no funcionó de manera adecuada en el 1, pero la idea es anunciar en las próximas semanas un nuevo programa, llamémoslo así, corrigiendo ciertos errores que estaban para que llegue, y esto tiene que en buena calidad y a través de todo el sistema financiero y no solamente a través de una que otra institución, para que el impacto en la recuperación económica sea mucho más importante y mucho más intenso. Ese nuevo proyecto, vamos a hablar en breve también porque es importante, se habla de los bonos productivos, pero quisiera acotar algo acordándome de algunos criterios de otros expertos en economía que critican precisamente lo que usted ha explicado. ¿Por qué el dinero de las multilaterales debe ir a la banca privada? Ellos dicen que eso no es ético. No, creo que hay un mal entendimiento de cómo funciona esto. Los recursos de los multilaterales van para el fisco, va al Estado. Unos son de libre disponibilidad, otros van para proyectos específicos. Entonces, eso es una cosa. Algo distinto es que el Ecuador busque financiamiento internacional para el sector privado. Entonces, no son cosas iguales. Ese financiamiento puede entrar a canalizarse a través del sistema financiero público y no es plata de los multilaterales. Lo que hacen los multilaterales, y ese es el objetivo, es que nos ayuden con las garantías de un bono productivo. ¿Para qué? Para que el bono pueda emitirse mucho más barato. Si tiene la garantía de los multilaterales, en vez de pagar a los inversionistas de ese bono una tasa alta, se les paga una tasa mucho más baja. Así que parece que no has entendido bien cómo funciona. El tema funciona tal como les menciono. Economista, hablando sobre el tema de los créditos, el crédito Reactívate Ecuador que lo anunció el gobierno hace varios meses, pero que lamentablemente ese crédito no ha llegado a los emprendedores, porque las condiciones o los requisitos que están pidiendo para esos créditos es las declaraciones de los últimos 3 meses de impuesto a la renta. En este tiempo de pandemia, pues ha sido difícil que las empresas pequeñas puedan producir, pues. Yo creería que allí hay que ser un poco más flexible, economista. No sé si usted comparta lo que estoy diciendo. Comparto con usted. Fíjese que ya hemos entrado a aportar con algunas decisiones. Recuerde usted que el ministro de Economía y el ministro tiene la presidencia de la Junta de Regulación Monetaria, que es una instancia donde hay visión sobre el sistema financiero público y privado, y ahí, por ejemplo, hemos participado conjuntamente con la Superintendencia de Bancos para que la cartera vencida, por ejemplo, se registre a los 61 días. Y no como estaba antes, que había la potestad de los bancos de hacerlo unos a los 30, otros a los 60, o también cuando era por segmentos, que un tipo de crédito a los 15 días, otros a los 30, otros a los 45, etcétera. Ahora todos son a los 45. ¿Y por qué eso es bueno? Porque esto permite amortiguar el impacto de la crisis y registrar a partir del día 61. Pero concomitante a eso, estamos trabajando en otras políticas que nos ayuden precisamente a soportar ciertos sectores que han tenido un efecto nocivo en la pandemia. Yo, por ejemplo, estuve con el presidente de CAF, que estuvo hace pocos días aquí en Ecuador, y hemos conversado para buscar para los sectores medianos, pequeños y micros. Entonces, también estamos trabajando en esa dirección. Todo eso estamos haciendo. La idea es que hay que hacerlo de manera ordenada y que sea viable, porque yo puedo poner una tasa del 0% de interés para tratar de mejorar, pero si eso no cubre el costo de fondeo, nunca va a llegar, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Entonces hay que hacerle técnicamente sólido para que esto pueda finalmente
llegar al que lo necesita. No hay peor crédito que el que no existe. Y estamos trabajando para que realmente se produzca ese beneficio que es sin duda alguna necesario. Finalmente, economista, el tema del alza del salario básico, ¿cómo va a quedar en el país? ¿Se va a subir o va a quedar en el mismo valor que es $400? Fíjese, esto tiene que decidirse hasta el cierre de mes, que es el día lunes. Pero le voy a decir algunos elementos. El problema del Ecuador, el mayor problema de la economía ecuatoriana se llama empleo. Las altas tasas de informalidad, las altas tasas de subempleo y desempleo que tiene el Ecuador. Cerca de 7 de cada 10 o está desempleada o está subempleada. Ese es el mayor problema. El problema del país no son los salarios. El que tiene trabajo es un privilegiado en el Ecuador. Que es casi la excepción en el Ecuador. Entonces, en estas condiciones, donde no hay empleo, pensar en un aumento salarial, y atando la pregunta que usted me hizo, con deflación, es decir, los precios están cayendo. 1. 2, la canasta básica, el ingreso familiar está por encima de la canasta básica. 3, la productividad es negativa. 4, el salario promedio es más alto en el Ecuador que en los países vecinos y en Chile, cuando en Chile el PIB es 3 veces más que el Ecuador. 3 veces más que el Ecuador. 300.000 millones de dólares. Pensar en un aumento salarial cuando las empresas están quebrando, cuando las empresas están saliendo del mercado y cuando la gente no tiene empleo, a mí me parece que no cuadra por ningún lado. Pero lo de fondo es que hay una fórmula de aplicación que se acordó con el Banco Mundial, donde esa fórmula nos permite despolitizar la discusión de la fijación del salario. Es decir, incorpora lo que estamos hablando, la informalidad, incorpora lo que es lo que se llama la elasticidad, es decir, cómo responden los salarios al empleo, a la productividad del salario, a la inflación, todo eso recoge la fórmula. Y eso hace que ese desgaste de la puja entre trabajadores y gobierno para ver cuál es el salario se desprenda, y por lo tanto, eso nos indica ahora, por todo lo que he explicado, más lo de la fórmula, que el salario debería quedar 400 que indica. Yo le digo algo, la fórmula habla de que se necesita una reducción del salario. Pero obviamente eso va a ser, y la ley tampoco lo permite. Pero ese es un poco el concepto, creo yo, sobre el cual tenemos que tener todos claro. Habernos dado su tiempo para este diálogo aquí en Ecuador en directo. A ustedes muchas gracias, siempre a la orden. Gracias al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo. Ahí estuvo la persona que maneja la economía del país, Gustavo.